Por favor, sáquenle buen filo a su lapicero, porque esta carta es como, imagínense la comida más deliciosa que les encante. Los espaguetis, las pastas, la lasaña, no sé, la pizza, la hamburguesa, o les gusta el pan de Génova con pan de araque, el mazatico, bueno, ya nos provocamos, ¿no? Pensemos en esa comida deliciosa, tenemos que disfrutarla. Seamos sinceros, cuando comemos algo rico, lo degustamos. ¡Ay, sabor! Mordisco a mordisco. No lo pasamos entero, ¿cierto? Sino que lo degustamos. Esta carta apostólica Desiderio Desideravi es una carta que el Santo Padre nos escribió a los obispos, a los presbíteros y a los diáconos, a las personas consagradas y a todos los fieles laicos. Es decir, nos escribió a todos. Y nos habla sobre la formación litúrgica del pueblo de Dios. Esta carta está como pan caliente porque apenas salió el 29 de junio de este año. No sé si alguno había escuchado algo sobre esa carta. No, pues por eso los invitamos a que la conozcan, porque necesitamos recibir esas cartas hermosas de nuestro Santo Padre para mantenernos actualizados. Bueno, ¿qué significa que es una carta apostólica? Es una correspondencia que hace parte del magisterio del Santo Padre, es decir, de sus enseñanzas. Él está entonces compartiéndonos desde su corazón una catequesis, unas reflexiones sobre la liturgia. No es un documento que es como un reglamento que viene a traernos parámetros sobre la liturgia, que estamos muy acostumbrados a veces, que entonces liturgia es igual a leyes, ¿no? Liturgia igual a leyes, igual a reglas que cumplir, que toca pararme, que toca agacharme, que toca arrodillarme, que toca el incienso, que toca el agua, que ¿no? ¿Liturgia es eso? Pues resulta que no. El Papa precisamente nos va a hablar un poco más y con palabras muy sencillas, como escribe nuestro Santo Padre para todos, para entender un poco más lo que es la liturgia. Así que por eso les digo, afinen los lapiceros porque el tema es un poquito grueso. Traté de sacar lo más importante, pero es que está tan deliciosa que es difícil quitarle pedazos. Vamos entonces a avanzar. Empezamos con esta frase. Desiderio desideravi es el principio de esta cita bíblica que traduce ardientemente he deseado en español, ¿no? Desiderio desideravi. O he deseado este momento. Ardientemente he deseado. Ese ardientemente es como precisamente con ese deseo, esa ansia. Ansío compartir, ansío este deseado momento. Ardientemente he deseado comer esta Pascua con ustedes antes de padecer. Esta fue la cita bíblica que inspiró esta carta apostólica del Santo Padre. Tanto los que están por internet en este momento como los presentes, los invito a contemplar un momento esta imagen. Es la última cena. Y esa también es la única cena. ¿Por qué la única? Porque en cada Eucaristía nosotros lo que hacemos es renovar esa misma cena. No son otras cenas, es la única, es la única. Y por eso cuando vamos a la Eucaristía, vamos a la siguiente imagen, vivimos lo mismo. Jesús nos sigue diciendo, ardientemente he deseado comer esta Pascua con ustedes antes de padecer. ¿Alguien reconoce esta foto? ¿De dónde es? ¿Y dónde está el Papa? No. ¿En dónde? Esa es la celebración que hizo en Bogotá, en el Parque Bolívar. En la visita que hizo, ahí tenemos al cardenal Rubén Salazar, de cuentos es más conocido para nosotros, aunque en este momento ya es cardenal emérito. Pero es una contextualización, es lo mismo, es la misma cena. Y por eso el sacerdote sigue repitiendo los mismos gestos de Jesús. Vimos en la foto que Jesús tenía ese pan elevado, ¿cierto? Y aquí ya vemos al Santo Padre también elevando esa hostia. ¿No es acaso lo que vemos en las mismas Eucaristías cuando asistimos? ¿No es la misma cena? Bueno, el Papa nos va a traer varias reflexiones sobre eso. Porque parece que ya recibir el cuerpo de Cristo no nos sorprende. Es como ir a comprar para el Naraque. Es como comprar un paquete de chitos en el de uno. Ir a misa ya no nos sorprende.
Y por eso nuestros celebrantes a veces han acudido a recursos extras para que nosotros acudamos a misa. Pero ese no es el camino. El camino es este, es reconocer que es la misma cena. Es el mismo Jesús entregando su cuerpo y su sangre. No se sientan regañados, ¿no? Son palabras del Papa. Él nos está sacudiendo. En realidad esta carta es para sacudirnos. Seguimos adelante porque lo que viene es bastante. Características principales. Primero, objetivo de la carta. Reflexionar sobre la belleza y la verdad de la celebración, comprendiendo su papel en la evangelización. 3 palabras claves: belleza, verdad, evangelización. Eso es lo que el Papa nos viene a hablar en esta carta. Contenido, tiene 65 punticos. No es un documento tan extenso, pero sí es muy rico. Casi que cada frase es muy, muy relevante. Y está fraccionado en 8 secciones. Vamos a ver una a una de esas secciones. Finalmente, como ya les decía, no se trata de una instrucción ni de un directorio con normas específicas, sino de una meditación para comprender la belleza de la celebración litúrgica y su papel en la evangelización. Porque a veces la misa nos queda como un punto más de un acto protocolario. Entonces tenemos graduaciones, punto 5, misa. Tenemos 15 años, en la tarjeta va la invitación para el punto de la misa y después para la fiesta. Bautizo, punto, misa y después compartir para el bautismo. ¿No es así? ¿Cierto? Entonces la misa se nos ha convertido en un punto más de un itinerario y olvidamos que es muy, muy, pero muy importante. Primer punto, entonces, la liturgia, el hoy de la historia de la salvación. El hoy, el ahora. Dice el numeral 5, nadie se ganó el puesto en esa cena. Todos fueron invitados, o mejor dicho, atraídos por el deseo ardiente que Jesús tiene de comer esa Pascua con ellos. Se refiere a ese momento de la última cena y a nosotros mismos también. Allá no fue que llegó Pedro, es que yo soy el primero, no que me dijo que yo soy la piedra, entonces aquí estoy en esta cena. Ellos ni siquiera sabían qué iba a hacer Jesús en la cena. Ellos no lo sabían, pero llegaron atraídos. ¿Por qué? Porque Jesús mismo los invitó. Jesús mismo los invitó a esa cena. Ellos no sabían que iban a recibir a esa cena. Fue sorpresa. Hoy Jesús también nos sigue llamando a nosotros. El mundo todavía no lo sabe, pero todos están invitados al banquete de bodas del Cordero. Todos están invitados. Creyentes, no creyentes, personas cercanas al templo, lejanas, todos están invitados a este banquete. Porque ¿quién invita? Jesús. ¿Qué nos quiere dar? Su cuerpo y su sangre. Bueno, antes de nuestra respuesta a su invitación, mucho antes, está su deseo de nosotros. Puede que ni siquiera seamos conscientes de ello, pero cada vez que vamos a misa, el motivo principal es porque nos atrae el deseo que Él tiene de nosotros. Es como una atracción. Vamos a la misa por gracia de Dios. Es una maravilla poder asistir a la Eucaristía. Pero a veces se nos olvida. Y el Papa por eso nos está tirando las orejas. Ojo que estamos perdiendo uno de los tesoros más grandes de nuestra fe, que es la Sagrada Eucaristía. Si no hubiéramos tenido la última cena, es decir, la anticipación ritual de su muerte, Jesús les hizo una anticipación ritual, una anticipación litúrgica a los apóstoles. Les dijo, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre, que va a ser derramada. Ellos tal vez no entendieron las palabras. Muy poético Jesús, ¿no? Pero ¿cuándo lo entendieron? El Viernes Santo, en la crucifixión. Dice, más tarde pudieron comprender la ejecución de su sentencia, que su ejecución de su sentencia de muerte pudiera ser el acto de culto perfecto y agradable al Padre. El único y verdadero acto de culto.
Unas horas más tarde los apóstoles habrían podido ver en la cruz de Jesús si hubieran soportado su peso. Es decir, si no se hubieran ido todos huyendo. ¿Se acuerdan que quedó uno solo, no? Juan. Los demás se fueron. Juan sí lo pudo ver. Lo que significaba cuerpo entregado, sangre derramada. Y es de lo que hacemos memoria en cada Eucaristía. No vamos a la misa para los 15 años, ni para el difunto, ni vamos para los 50 años de un aniversario de una empresa. Vamos a encontrarnos con Jesús. Y eso se nos está olvidando. Eso está diciendo el Papa. ¿A qué vamos a misa? A encontrarnos con Jesús. Si no nos encontramos con Jesús, no fuimos a misa. Desde los inicios, la Iglesia ha sido consciente de que no se trataba de una representación, o sea, no es una obra de teatro. No es como hacemos aquí el 1 de noviembre, que vestimos a una niña de Águeda Gallardo y a otro señor de caballero y le quita la banda de mando, ya, libertad a Pamplona. Eso sí es una representación, que nos recuerda un hecho histórico. La misa no es eso. La misa es actualización, es como si estuviéramos allí, en el Gólgota. Es muy diferente. Y por eso no es ni siquiera una representación sagrada de la Cena del Señor. O sea, no es una obra de teatro sagrada. Es realmente revivir la pasión de Jesús. Aquí una imagen de las misas que se celebraban más o menos en el siglo II, donde la iglesia primitiva se reunía a partir del pan, esa unidad que vivían como iglesia y el sentido real de sentirse alimentados por Cristo. El Santo Padre dice en esta misma carta, ya Jesús estaba muerto. ¿Cómo se encontraban con Cristo los nuevos cristianos? Al partir el pan, ¿cierto? Y al escuchar la palabra, cuando se reunían a la catequesis y predicación, escuchando el testimonio de los otros apóstoles y escuchando la misma voz de Dios en la palabra y alimentándose con Dios en la Eucaristía. ¿Cuánto nos falta eso hoy? Mucho. ¿Seguimos? Me disculpan, toca rápido porque es que no alcanzamos. Segundo, la liturgia, lugar del encuentro con Cristo. La fe cristiana o es un encuentro vivo con Él o no es. El Papa lo pone muy sencillo. ¿Qué es la fe? Un encuentro vivo con Cristo. ¿Qué es? Un encuentro vivo con Cristo. Ya lo dijimos, ¿cierto? Si no nos encontramos con Cristo, no hay fe. No hay fe. Menos misa. Menos renovación de la pasión y muerte de Cristo. No hay. Entonces esa frase, un poquito fuerte, pero definitiva. O es o no es. No es ni cuando me nazca, ni cuando quiero. Eso también lo trata el Santo Padre en la misma carta. Dice, la liturgia nos garantiza la posibilidad de ese encuentro, como lo hacían los primeros cristianos. Ahora, 2000 años después, también nosotros podemos encontrarnos con Cristo a través de escucha de la palabra y alimentarnos de su Eucaristía. ¿Eso dónde sucede? En la misa. Escuchamos su palabra y nos alimentamos con la Eucaristía. La liturgia nos garantiza ese encuentro con Dios. No nos sirve un vago recuerdo de la última cena. Necesitamos estar presentes en aquella cena, poder escuchar su voz. Por eso el Evangelio lo escuchamos de pie, queridos hermanos, porque estamos escuchando a Jesús. La importancia de los gestos en la liturgia. Comer su cuerpo y beber su sangre. ¿Qué sacamos con ir a misa y no comulgar? Es como hacer la fila en la panadería y no comprar el pan. Le necesitamos a Él, necesitamos a Cristo. En la Eucaristía y en todos los sacramentos se nos garantiza la posibilidad de encontrarnos con el Señor Jesús y de ser alcanzados por el poder de su Pascua. ¿Cuál es la Pascua de Cristo? Que resucitó. No lo duden.
Porque si no, ¿qué clase de católicos somos? La Pascua de Cristo es que resucitó y su Pascua nos alcanza. Nosotros también queremos resucitar con Él y estar un día en el cielo, ¿sí o no? Pues que si no, ¿para qué tanto sacrificio? ¿Cierto? A través de la liturgia, dice, en la Eucaristía y los sacramentos. Vale la pena desempolvar esa lista de los 7 sacramentos. Nuestro primer encuentro con su Pascua es el acontecimiento que marca la vida de todos nosotros los creyentes, nuestro bautismo. Es la inmersión en su pasión, muerte y resurrección y ascensión. No es un gesto mágico. La magia es lo contrario a la lógica de los sacramentos, porque pretende tener poder sobre Dios. Y por esa razón procede del tentador, viene del tentador. Ejemplo para entender estas palabras. Creer, no, es que el niño no duerme, bauticémoslo para obligar a Dios que le quite el mal sueño. ¿Sí? Entonces usamos los sacramentos como algo mágico. No, es que me está doliendo la cabeza, voy a confesarme a ver si se me quita este mal. ¿Sí? Los sacramentos no son para eso. De hecho, el gesto del bautismo el signo no es el agua. El signo es mojarnos, sumergirnos, porque nos sumergen como pecadores y nos levantan como resucitados, ¿sí? Pero si nosotros no sabemos eso, vamos a un bautismo y ni siquiera sabemos que es indulgencia plenaria, porque ni sabemos qué es indulgencia plenaria. Entonces, por eso el Papa nos dice, ojo, necesitamos que nosotros demos la formación, que todos los laicos, los fieles que van a la misa, sepan a qué van, que van a los sacramentos y sepan qué están celebrando. Seguimos. Tercero, la iglesia, sacramento del cuerpo de Cristo. Del costado de Cristo dormido en la cruz, brotó el admirable sacramento de toda la iglesia. Dice la Sacrosanctum Concilium número 5. Por haber creído en la palabra y haber descendido en el agua del bautismo, nos hemos convertido en huesos de sus huesos, en carne de su carne. ¿Recuerdan qué otro personaje dijo esa frase? Hueso de mi hueso y carne de mi carne. ¿Quién dijo eso? Adán, cuando Dios le presentó a Eva. ¿Qué dijo Adán? Uy, esta sí es carne de mi carne y huesos de mis huesos, ¿cierto? La Sacrosanctum Concilium dicen que nosotros como iglesia somos huesos y huesos de la sangre de Jesús y también somos carne de su carne. Somos sacramento como iglesia. Por eso es tan importante hacer parte de la iglesia. A veces también nos volvemos demasiado relativos, ¿no? Mis hijos no quieren ir a misa, algún día irán. No, hagan la formación para que sus niños se acerquen a la iglesia. Es importante ser parte de este sacramento. Este es el don que hemos recibido. El sujeto que actúa en la liturgia es siempre y solo Cristo Iglesia, el cuerpo místico de Cristo. En la liturgia, es que realmente es un tema muy amplio. El padre que es aquí experto puede saber que hay mucho por estudiar, pero no podemos desanimarnos. Eso es lo que dice el Santo Padre. No podemos, es que de aquí que yo estudie todo lo que es liturgia. No, vamos a aprender precisamente que el Papa nos anima. Aquí hay una imagen sobre lo que es ese cuerpo místico de Cristo. Todos hacemos parte de ese cuerpo místico. Los que ya están en el cielo, la iglesia triunfante. Los que están en el purgatorio, la iglesia purgante. Y nosotros que somos la iglesia militante, somos los peleones, ¿no? Los que estamos aquí peleando por ganarnos todavía la salvación. Seguimos. Cuarto, el sentido teológico de la liturgia. Dice el Papa, con esta carta quisiera simplemente invitar a toda la iglesia a redescubrir, custodiar y vivir la verdad y la fuerza de la celebración cristiana. Redescubrir. ¿Por qué redescubrirla? Porque no la conocemos. Si no la conocemos, ¿cómo la vamos a cuidar? ¿Usted cómo va a cuidar algo desconocido? Pues si no conoce usted, pues no le importa. Así como de pronto, pues ya pasamos todo lo del COVID y demás, pero si reconociéramos la importancia de arrodillarnos en el momento de la consagración, todos caeríamos de rodillas. Pero no, que es que ahí está el contagio, de pronto el virus. En la rodilla se me pega. Pero es porque no conocemos.
lo que significa que en ese momento está Cristo muriendo en la cruz. Caigo de rodillas, sorprendido ante tanto amor porque yo no lo merecía. ¿Sí? Y eso es lo que vamos a aprender a través de estos cursos. ¿Les gusta? Bueno, para que pasen la voz y esta vez, la próxima encuentro vengan en doble. Dice, la oración sacerdotal de Jesús en la última cena para que todos sean uno, juzga todas nuestras divisiones en torno al pan partido, sacramento de piedad, signo de unidad, vínculo de caridad. El Santo Padre habla mucho de este tema de la unidad. ¿Por qué? Porque resulta que la liturgia nos divide mucho. Entonces, que yo soy lector, listo. Hay que hacer la venia aquí, luego hay que hacer la venia aquí, luego hay que hacer la venia aquí, hacer la venia libre, volver. Llega otro y dice, no hagamos tantas venias, solamente pasemos, saludamos al celebrante ya. No, pero yo quiero hacer las 3 venias, no, que yo quiero hacer solamente 2, ¿sí? Esas son las divisiones en la liturgia, como si una venia le diera más a la palabra de Dios. Entonces el monaguillo, que aquí va 3 veces el incienso, no, que aquí apenas van 2, que aquí sí toca echarle, no, que aquí no toca echarle. ¿Cómo pelean los monaguillos? Y dice el Santo Padre, la oración de Jesús en la última cena que pide que sean uno, juzga todas nuestras divisiones. Porque tras de que no conocemos la liturgia, los que participamos en ella andamos de pelea. Entonces el músico, que cantemos esta canción, que no, que esta canción no es litúrgica. Ah, pero es que al padre le gusta. Ah, pero entonces no la cante. ¿Cuántas discusiones? Y el Santo Padre nos dice, por favor, busquemos la unidad. Para tener unidad necesitamos formarnos. Así no andamos con criterios propios, sino con lo que enseña la Iglesia. Mundanidad espiritual, un tema muy tratado ampliamente en la exhortación apostólica Evangelii Gaudium. Es una exhortación que el Santo Padre escribió también hace ratico, muy importante, ojalá lo puedan leer, tener en sus bibliotecas. Evangelii Gaudium dice, 2 tentaciones, una se llama gnosticismo, reduce la fe cristiana a un subjetivismo, es decir, a lo que yo pienso, como yo lo pienso, como yo lo siento. Y lo encierra al individuo en la inmanencia de su propia razón o de sus sentimientos, solamente lo que yo entiendo, lo que a mí me parece. Es una tentación. Segundo, neopelagianismo, anula el valor de la gracia de Dios para confiar solo en nuestras propias fuerzas, dando lugar a un elitismo narcisista y autoritario. Es decir, aquí nos salvamos solamente los que venimos a misa. Aquí nos salvamos solamente el grupo de misioneros. Los demás pecadores, que Dios haga algo por ellos. ¿Cierto? Donde en lugar de evangelizar, lo que se hace es analizar y clasificar a los demás. Entonces llega alguien nuevo al templo y como que, ¿este qué hace aquí con piercing y con tatuajes? Debería estar en la plazuela, no aquí en el templo. ¿Cierto? Y cerramos el corazón, dice Santo Padre. Y en lugar de facilitar el acceso a la gracia, se gastan las energías en controlar. Son tentaciones de nuestra fe. La liturgia es por su propia naturaleza el antídoto contra estos venenos, contra lo que acabamos de mirar, el gnosticismo y el neopelagianismo, escritos y muy bien descritos por el Santo Padre en la Evangelii Gaudium. Si quieren de pronto profundizar, leer ese documento. Si el gnosticismo nos intoxica con el veneno del subjetivismo, la celebración litúrgica nos libera de la prisión de la autorreferencialidad, es decir, el egoísmo de yo con yo y nadie más. ¿Por qué? Porque la liturgia no dice yo, sino nosotros. No dice yo, sino nosotros. Y cualquier limitación a la amplitud de este nosotros es siempre demoníaca, dice aquí. En la liturgia no entra la individualidad, sino la comunión. Por eso hasta los cantos, las moniciones deben hablar de un nosotros. ¿Seguimos? Quinto, redescubrir cada día la belleza de la verdad de la celebración cristiana. Si
Si el neopelagianismo, que es la segunda tentación, nos intoxica con la presunción de una salvación ganada por nuestras fuerzas, es decir, yo me salvo porque yo me lo merezco, la celebración litúrgica nos purifica, proclamando la gratuidad del don de la salvación recibida en la fe. Participar en el santo sacrificio eucarístico no es una conquista nuestra, ya lo dijimos. Recuerden esa última cena. Llegaron los discípulos por invitación de Jesús. No fue por merecimiento, ni por ser parte de los 12, sino porque Jesús los invitó. Y es como si quisiéramos presumir de ello ante Dios y ante nuestros hermanos, ¿no? Es que yo estoy aquí porque yo me lo merezco. Lo contrario. Somos pecadores y Dios nos llama a recibir la salvación. Seamos claros, dice Santo Padre. Hay que cuidar todos los aspectos de la celebración litúrgica. El espacio, que el templo esté bien bonito. Ojalá no celebrar en los hogares porque no tenemos lugares dignos para celebrar. El tiempo, los gestos, las palabras, los objetos, las vestiduras, los ornamentos que usan los sacerdotes, nuestra propia ropa también, los cantos, la música. Observar todas las rúbricas. Esta atención sería suficiente, dice, para no robar a la asamblea lo que le corresponde. Santo Padre está hablando de un robo. O sea, los que estamos ahí al lado de la liturgia estamos robando a los fieles que van porque no le estamos ofreciendo liturgia como debe ser. Es una responsabilidad fuerte. Y por eso es importante crear los comités de liturgia en cada parroquia, para que sean el apoyo de esos párrocos, que a veces tienen tantas labores que no tienen la posibilidad ni de preparar un comentario para el domingo. Pero el equipo sí puede. Dice entonces, es decir, el misterio pascual celebrado en el monorritual que la Iglesia establece. Pero dice, ojo a esta frase, si la calidad y la norma de la acción celebrativa estuvieran garantizadas, es decir, mejor dicho, los monaguillos bien entrenados, los lectores también, los músicos también, incienso va, incienso sube, leen, comentaristas, cantan, salmistas, excelente prédica de sacerdote, todo está resplandeciente, hay flores y luz, muy hermoso el templo, todo está garantizado, dice el Padre. Pero incluso, aunque todo esté garantizado, esto no sería suficiente para que nuestra participación fuera plena. Un ejemplo muy sencillo, cuando vamos a cine, créame que el director de la película se esmeró meses para hacer esa película. Y a veces salimos, yo no entendí, a mí no me pareció, esa historia como que muy floja, ¿cierto? A veces porque no entendemos la cultura en la que se desarrolló la película, o no entendemos a nivel histórico qué era lo que pasaba, o era una historia muy fantasiosa y ni nos interesó. Y podemos ir a misa así como espectadores. Y el padre como que se durmió en la misa. Los cantantes como que no, son como flojos. No, yo no entendí nada de las lecturas. Porque no entendemos que vamos a encontrarnos con Cristo vivo. Y pasamos toda su pasión y muerte en la Santa Eucaristía. Nos habla en su palabra, muere, resucita para alimentarnos. Pero si no lo entendemos, es como ir al cine. Siguiente. Por eso el Papa habla de este punto 6, muy importante. Asombro ante el misterio pascual, parte esencial de la acción litúrgica. Si faltara el asombro por el misterio pascual que se hace presente en la concreción de los signos sacramentales, podríamos correr el riesgo de ser realmente impermeables al océano de gracia que inunda nuestra celebración. En pocas palabras, nos cae encima un montón de lluvia de gracias y no nos mojamos ni un poquito. ¿Culpa de Dios? Es responsabilidad nuestra. El estar acercándonos a Dios, conocerlo, hacer oración para vivir la Santa Misa como debe ser. Salir bien mojaditos de la gracia de Dios cada vez que vamos a misa. El encuentro con Dios no es fruto de una individual búsqueda interior, sino que es un acontecimiento regalado. Dios ya nos lo da. Podemos encontrar a Dios por el hecho novedoso de la encarnación, que en la última cena llega al extremo de querer ser comido por nosotros.
la encarnación, que en la última cena llega al extremo de querer ser comido por nosotros. Esa es la historia completa de la salvación en la Eucaristía. Jesús vino, se encarnó para hacerse comida. Y dice el Santo Padre, ¿cómo se nos puede escapar lamentablemente la fascinación por la belleza de este don? Y le digo en argentino, ¿cómo se nos puede escapar lamentablemente la fascinación por la belleza de este don? ¿Cómo lo podemos perder? Lo hemos perdido. Ya no nos asombra. Vamos a misa y nos preocupa que el padre ya va como demorado. 25 minutos una misa. Uy. Ojo. El asombro del que hablo es, dice el Santo Padre, admiración ante el hecho de que el plan salvífico de Dios nos haya sido revelado en la Pascua de Jesús. La belleza como la verdad siempre genera asombro. Y cuando se refiere al misterio de Dios, conduce a la adoración. Y coloqué es que esta palabrita, signo, gesto. Una pregunta a los presentes y los que están en Facebook. ¿Les gusta el fútbol? Ay, digan que sí, ¿va a querer decir que no? A mí también me gusta. Vamos a hablar de un futbolista muy famoso que se llama Cristiano Ronaldo. De él andan analizando hasta los metros que saltó, el ángulo con el que dio la patada, la profundidad con la que lanzó el balón, y hacemos la tarea de mirar el video 3, 4 y 5 veces porque nos gustó. Y más cuando lo repite. Uy, igualito que el que hizo allá en la Champions, igualito que el que hizo en el Mundial, igualito, ¿o no? Aquí en Colombia nos pasó con René Higuita, con el famoso escorpión, los que lo recuerdan, que paró el balón con los pies. ¡Wow! Y si alguien lo repite, ¡uy, el escorpión de Higuita! ¿Cierto? ¿Qué es eso? Es un gesto, es un movimiento que tiene un significado muy importante, porque nos gusta y nos emociona. Si yo me emociono aquí contándoles eso. La liturgia está llena de signos y de gestos que Jesús también hizo en vida, como ungir y sanar a los enfermos, y por eso tenemos un sacramento que se llama unción de los enfermos. Como elevar los ojos al cielo y dar gracias por el pan. Y lo mismo con el cáliz. ¿Esos son gestos de quién? ¿De quién? De Jesús. Y los repetimos, pero ya perdimos la emoción. Ojalá nos pasara lo mismo con Cristiano Ronaldo. Pero como este está vivo y tenemos videos para verlo y creemos que Jesús está en el pasado, eso es lo que nos pasa. No nos estamos encontrando con Jesús vivo. Y tengan presente cuando vayan a misa y recuerden a Cristiano Ronaldo. Cuando estén arrodillados y digan, yo tengo que sentir más emoción por este momento en el que me habla el Evangelio. Debo sentir más emoción por el momento de la consagración. Porque son los gestos de Jesús, mi Salvador, mi dueño, mi Redentor. ¿Comprenden? ¿Sí? Esto tenemos que replicarlo, que llegue a muchas personas más. Siguiente. Séptimo, la necesidad de una seria y vital formación litúrgica. El Santo Padre está preocupado. Yo también. Ustedes también. Todos estamos preocupados. Pero necesitamos ponernos en acción. Ya basta de estar preocupados. Tenemos que actuar. El reto es muy exigente, dice el Papa, porque el hombre moderno ha perdido la capacidad de confrontarse con la acción simbólica, que es una característica esencial del acto litúrgico. El Padre eleva la hostia, eleva el pan y ya no significa nada. Un bautismo en el que chorrea la agüita al niño, ¡ay, tan lindo que lloró el niño! Pero no significa nada. La procesión que hace el sacerdote no significa nada. Perdimos el significado. Las grandes constituciones conciliares, Lumen Gentium Dei Verbum y Gaudium Spes, del Concilio Vaticano II, que se celebró desde el 11 de octubre del 62 al 8 de diciembre del 65. Muy importante este concilio, porque gracias a él hoy podemos tener nuestras celebraciones en español y con el sacerdote de frente. Si no, seguiríamos todavía con el padre de espaldas y celebrando en latín.
¿sí? Son de las cosas más relevantes de ese concilio. Por supuesto, tiene muchísimo más. Pero lo que algún padre por ahí decía, el Concilio Vaticano se vio en que el altar cambió de sentido. Ya, hasta ahí llegó a veces el concilio no más. Es mucho más amplio, pero eso sí nos notamos. Son inseparables y no es casualidad que esta única gran reflexión del Concilio Ecuménico, la más alta expresión de la sinodalidad de la Iglesia, de cuya riqueza estoy llamado a ser con vosotros custodio, el Santo Padre, haya partido de la liturgia. Porque de todos los documentos que se hicieron durante estos años, del 62 al 65, el primero se dedicó a la liturgia. Fue como el bebé del concilio. El primer documento fue la Sacrosanctum Concilium, otro documento que valdría la pena ojear. Ahí nos dieron muchas normas precisamente que hoy estamos viviendo, pero que poco comprendemos. Si la liturgia es la cumbre a la cual tiende la acción de la Iglesia y al mismo tiempo la fuente de donde emana toda su fuerza, comprendemos bien lo que está en juego, es la cuestión litúrgica. La problemática es ante todo eclesiológica. Siguiente. Es decir, del propio de la Iglesia, de nuestro sentido como Iglesia. Estamos perdiendo el sentido de nuestro papel en el mundo como Iglesia. ¿Cómo podemos crecer en la capacidad de vivir plenamente la acción litúrgica? ¿Cómo podemos seguir asombrándonos de lo que ocurre ante nuestros ojos en la celebración? Dice el Santo Padre. ¿Cómo? Necesitamos una formación seria y vital. Seria porque necesitamos ser constantes. Vital porque necesitamos vivirla, experimentarla. Como les decía yo, si vamos a la Eucaristía, sé que me pongo de pie es porque estoy escuchando al mismo Jesús en el Evangelio. Me arrodillo es porque Jesús mismo se está sacrificando en la cruz. Es vivencial, no solo teórico. Dice el Papa, creo que podemos distinguir dos aspectos, la formación para la liturgia y la formación desde la liturgia. El primero está en función del segundo, que es esencial. Nos formamos para practicarlo en la liturgia, es decir, principalmente en la Santa Misa. Es necesario difundir este conocimiento fuera del ámbito académico, porque en Roma y en los arquidiócesis, aquí en los seminarios, hay mucho bagaje, bastante, se ha profundizado en la teología y demás, pero a veces nosotros ni entendemos eso. Y el Santo Padre por eso dice, es necesario que sea de forma accesible, para que todos podamos entenderlo. Recordemos siempre que es la Iglesia, cuerpo de Cristo, el sujeto celebrante, no solo el sacerdote. Entonces, voy a la misa del Padre tal. ¿Quién dijo eso? Si la celebración está celebrándose por todos los que están presentes en el templo, no solo por el sacerdote. Ustedes son Cristo, ¿cierto? Parte del cuerpo místico de Cristo. ¿Se acuerdan que hablamos del cuerpo místico de Cristo? Entonces no vamos a misa a escuchar misa. Eso era antes del Concilio Vaticano II. Vamos a celebrar. Somos celebrantes también. Una celebración que no evangeliza no es auténtica, como no lo es un anuncio que nos lleva al encuentro con el resucitado en la celebración. Ya lo hemos hablado bastante. Encontrarnos con Cristo vivo. Ser formados, cada uno según su vocación. Por supuesto, aquí el Padre Samuel seguro le ha dado buen látigo a los seminaristas, porque ellos son los futuros celebrantes que deben llevarnos a vivir esa liturgia. Pero ustedes, cada uno de su vocación, deben ser formados también. Si van a participar como lectores, necesitan una formación. Si van a participar como músicos, también. Como monaguillos, también. Si solamente soy una persona laica que puedo ir a la misa dominical, también necesitan formación para sacarle todo el jugo a la Eucaristía, según su vocación. La plenitud de nuestra formación es la conformación con Cristo. No hay que buscar nada más. Conformarnos con Cristo, es decir, ser otros Cristos. Ese es el resultado de la formación. No es volvernos doctores de liturgia, para empezar allá a decir, usted, el monaguillo, usted está chueco, las flores están torcidas, mire que falta, leyó mal la palabra. O sea, no es para ser regañadores, es para parecernos a Jesús, para ser como Jesús. Dice San León Magno, nuestra participación en el cuerpo y la sangre de Cristo no tiende a otra cosa, sino a convertirnos en lo que comemos. Ser
otros Cristos. La liturgia da gloria a Dios porque nos permite aquí en la tierra ver a Dios en la celebración de los misterios y al verlo revivir por su Pascua a nosotros que estábamos muertos por los pecados. Hemos revivido por la gracia de Cristo. Somos la gloria de Dios. La lectura simbólica no es una cuestión de conocimiento mental, no es de conocimiento de adquisición de conceptos, sino una experiencia vital, una experiencia de vida. Otra cuestión decisiva, dice sobre cómo nos forma la liturgia y la educación necesaria para que la actitud interior, que nos permita situar y comprender los símbolos litúrgicos. Lo expreso de forma sencilla, dice Santo Padre. Pienso en los padres y más aún en los abuelos, pero también en nuestros párrocos y catequistas. Muchos de nosotros aprendimos de ellos el poder de los gestos litúrgicos, como la señal de la cruz, el arrodillarse o las fórmulas de nuestra fe. No es necesario hablar demasiado. No es necesario haber entendido todo sobre ese gesto. Es necesario ser pequeño, tanto al entregarlo como al recibirlo. El resto es obra del Espíritu Santo. Muy bonito ese ejemplo, ¿no? La abuelita con el niño, a ver, papito, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Algo tan sencillo. Catequesis plena. Y a partir de ahí el niño empieza desde su tierna edad a manejar el poderoso signo de Cristo en su vida. Así debe ser nuestra catequesis. No tan complicada. Bueno, seguimos a ver porque el tiempo se nos agotó. 8. Ars celebrandi o el arte de celebrar. El ars celebrandi no puede reducirse a la mera observancia de un aparato de rúbricas, ni tampoco puede pensarse una fantasiosa o a veces salvaje, dice el Padre, creatividad sin reglas. O sea que a veces la misa nos convierte en una feria de cosas, ¿no? Entonces traigamos bombas y platillos y colgamos aquí una papayera para que sintamos la Pascua de Cristo. No, ya la misa está escrita, no hay que ponerle nada más. Hay que cumplir lo que está escrito. El rito en sí mismo, una norma o la norma única, en fin, no es un fin en sí misma, sino que siempre está al servicio de la realidad superior que quiere custodiar. El arte de celebrar no se puede improvisar. El verdadero artista no posee un arte, ni es poseído por él. Hay una diferencia, dice el Papa ahí. Un artesano solo necesita una técnica, cruzar unos hilos para hacer un tejido. Un artista da vida a una obra de arte, y por eso dice que eso debe tener un conocimiento pleno, y nos está llamando a vivir el arte de la celebración. Celebrar la liturgia como si fuera un arte, como si fuéramos expertos. Sigamos. Pienso, dice aquí, en todos los gestos y palabras que pertenecen a la asamblea. 1, reunirse. Ojalá llegando puntuales a la misa, ¿no? Que el padre ya está predicando y todavía sigue llegando gente. Estar en silencio es un gesto que hace la asamblea. Cuando nos quedamos en silencio no significa que es que algo pasó en la misa. Estamos todos sorprendidos, callados, hablando con Dios. Es un gesto de la asamblea. Aclamar, mirar, escuchar. Son muchas las formas en las que la asamblea, como un solo hombre, por eso todos nos sentamos a la vez, nos paramos a la vez, nos arrodillamos a la vez, porque somos todos como un solo hombre, somos Jesús. Sí, pues entonces a veces queremos innovar, ¿no? Y eso dice el Santo Padre, no es correcto. Entre los gestos rituales que pertenecen a toda asamblea, el silencio ocupa un lugar de absoluta importancia. El silencio mueve al arrepentimiento, al deseo de conversión, suscita la escucha de la palabra y la oración, dispone a la adoración del cuerpo y la sangre de Cristo, sugiere a cada uno en la intimidad de la comunión lo que el Espíritu quiere obrar en nuestra vida para conformarnos con el pan partido. Por eso estamos llamados a realizar con extremo cuidado el gesto simbólico del silencio. En él nos da forma el Espíritu. Hemos perdido el gusto por el silencio en las celebraciones. Y sobre todo pasó, dice el Santo Padre, por las transmisiones en vivo. Porque por televisión un bache es un desastre. Estamos viendo un noticiero y se quedaron callados. Uy, algo pasó. Se les cayó la señal. Perdieron ahí el teleprompter y no sabe qué decir, ¿cierto? Y entonces por las transmisiones online, dice el mismo Santo Padre, se perdió mucho de lo que es nuestra celebración. Entre eso el silencio. Y sí o no, que es algo que se queda en silencio uno, ¿y qué pasó?
¿Algún desmayado? ¿Se le acabó la pila al micrófono del Padre? Hemos perdido el gusto por el silencio. Ojalá ustedes puedan decir a los párrocos, hagamos un momentico de silencio después de comulgar, eso no nos va a hacer daño. Y se van a dar cuenta de la experiencia. Sigamos. Arrodillarse, también dice el Santo Padre. El gesto de arrodillarse tiene un poder gigante, porque todos nos hemos arrodillado en diferentes momentos de la vida, por diferentes motivos, por un dolor, por acción de gracias, porque queremos pedir algo, porque estamos arrepentidos. Nos hemos arrodillado de pronto en la casa, en nuestra capillita, en nuestra habitación rezando solos, en los templos también. Y por eso, aunque todos nos arrodillemos, nunca va a ser lo mismo, porque cada uno tiene una experiencia única. Y por eso para aquellos que dicen, pero es que la misa siempre es lo mismo, grave, no es lo mismo. Usted es el que le pone el sabor, en la forma en la que la esté celebrando. Dice Santo Padre esto, muy importante también. Visitando comunidades cristianas he comprobado a menudo que su forma de vivir la celebración está condicionada, para bien o para mal, por la forma en que su párroco preside la asamblea. Podríamos decir que existen diferentes modelos de presidencia. Es decir, nuestros sacerdotes empezaron a desarrollar como estilos. Y pues lastimosamente eso a veces nos confunde. Dice Santo Padre aquí una pequeña lista. Rigidez austera, demasiado estricto. O creatividad exasperada. Ya que el niño Dios de 24 entre volando por la mitad del templo y caiga en la cuna y que llore para que todo nos sorprenda el nacimiento. Sí, ya es una creatividad exasperada. Misticismo espiritualizante, entonces ya todo demasiado exagerado. O funcionalismo práctico, hágale, que toca acabar la misa ya. Prisa precipitada, lo mismo que acabo de decir. Lentitud acentuada, entonces una celebración. Demasiado. Sin ritmo. Descuido desaliñado, o sea, ni siquiera están prendidos los velones del altar. O refinamiento excesivo, mejor dicho es que no puede tener ni una arruga al mantel porque si no el Padre no celebra. ¿Sí? Todos son extremos. Dice Santo Padre, hay una raíz, un exagerado personalismo en el estilo celebrativo que en ocasiones expresa una mal disimulada manía de protagonismo. Y ojo que esto no es solamente para los sacerdotes. Como equipo parroquial a veces también somos muy creativos. Como lectores también, como monaguillos, como personas que participan hasta recogiendo la limosna. No, Padre, presentamos la limosna y hacemos una danza ya frente al altar y luego usted bendice las ofrendas y a todos nos hace un exorcismo para que no lleguen las plagas a nuestros bienes. Y eso es culpa del Padre. Ellos también muchas veces se dejan llevar por lo que nosotros decimos. ¿Cierto? Porque es muy bonito aquí agarrar aquí, mira, aquí tenemos un Padre, aquí venga, lo azotamos en nombre de todos los padres que nos hacen las cosas mal. No, somos iglesia. Nos compete a todos. Bueno, dice el Santo Padre estos numerales precisamente para los sacerdotes. Él también les escribió. El resucitado es el protagonista, no es el sacerdote. Cuando presidir la Eucaristía es sumergirse en el horno del amor de Dios. Cuando se comprende o incluso se intuye esta realidad, ciertamente ya no necesitamos un directorio que nos dicte el adecuado comportamiento si lo necesitamos. Es por la dureza de nuestro corazón. Decía un padre, si hacemos un libro con todo lo que no se puede hacer, nunca lo terminaríamos de escribir. Pero tenemos un libro que indica lo que sí se debe hacer y tampoco lo hacemos. El Santo Padre dice, es el horno del amor de Dios. Si estamos enamorados de Dios, no vamos a tener problemas. Evidentemente, esto tampoco se puede improvisar. Es un arte, requiere la aplicación del sacerdote, es decir, frecuencia asidua del fuego del amor que el Señor vino a traer a la tierra. Como dice el himno de la infancia. Fuego he venido a traer a la tierra, ¿sí? Ese fuego es el que debemos tener. La Virgen conserva también ahora en el seno de la iglesia aquellos gestos que conforman el cuerpo de su Hijo. Santo Padre es una comparación muy bonita. Pasemos a la siguiente. Diciendo, los primeros apóstoles tenían una custodia, la Virgen Santísima.
Las primeras celebraciones fueron con presencia de María. Y nosotros tenemos dudas todavía, ¿no? ¿Quién sabe cómo fue esa transición? De pronto hubo exageraciones, por el camino se pusieron cosas. La misma Virgen María estaba ahí custodiando, dice el Santo Padre. Y ella hoy en día también sigue custodiando. Por fin, conclusiones. Es que es muy rico, realmente la carta es muy deliciosa. Yo los invito a leerla completa. Pido a todos los obispos, presbíteros y diáconos, a los formadores de los seminarios, a los profesores de las facultades teológicas y de las escuelas de teología, y a todos los catequistas. ¿Aquí hay algún catequista? Muchas gracias por haber venido, catequistas. En sus manos está gran parte del futuro de nuestra iglesia. Qué bueno que puedan enamorar a esos jóvenes y niños de la Eucaristía. Más que aprendiéndose reglas, conociendo a Jesús. Y por eso el Santo Padre nos nombra aquí, al lado de los obispos y los diáconos. Aquí ni siquiera dice consagradas y monjas, dice catequistas. Gracias. Que ayuden al pueblo santo de Dios a beber de la que siempre ha sido la fuente principal de la espiritualidad cristiana. Reavivar el asombro por la belleza de la verdad de la celebración cristiana, a recordar la necesidad de una auténtica formación litúrgica y a reconocer la importancia de un arte de la celebración. Os invito a redescubrir el sentido del año litúrgico. A veces ni sabemos qué señala el año litúrgico. Vamos a aprenderlo en la formación. Y de el día del Señor, es decir, el domingo, ¿sí? Domingo, Dominum, día del Señor. Nuestra vida es un camino que de Pascua en Pascua, es decir, de año tras año, ¿cierto? Todos los años celebramos la Pascua. Y nos conforma a Él mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. ¿Cuándo viene ese tiempo de espera? En el Adviento, que viene ahorita. Tiempo de espera, el Adviento. Y seguimos en ese ciclo que nos lleva a algún día a esperar a Jesús, que Jesús vuelva. El domingo, y por eso la charla anterior, muy importante, el PIP también nos enseña eso. Tenemos que reunirnos a celebrar la misa dominical. Pero es triste, nuestros templos están vacíos, hermanos. Están vacíos, ¿qué pasa? Algo está pasando. ¿La pandemia nos dejó fuera de los templos? ¿O simplemente ni nos movió una fibra de miedo? Porque antes estaban vacíos y ahora también. Yo pensé que de pronto por susto, que ay, Dios me dio la vida, resucité nuevamente, voy a darle gracias a Dios. Tenemos que hacer algo. El domingo, antes de ser un precepto, es un regalo que Dios hace a su pueblo. Por eso la iglesia lo protege como un precepto. O sea, nos obliga, es un mandamiento, pero para protegernos, para que recibamos esa gracia. De domingo a domingo, la comunión en el cuerpo y la sangre de Cristo quiere hacer fraterna, quiere hacer también de nuestra vida un sacrificio agradable al Padre, la comunión fraterna que se transforma en compartir, acoger, servir. De domingo a domingo, la fuerza del pan partido nos sostiene en el anuncio del Evangelio en el que se manifiesta la autenticidad de nuestra celebración. O sea, el mejor multivitamínico es la Eucaristía dominical. Seamos asiduos. Finalmente dice el Santo Padre, abandonemos las polémicas para escuchar juntos lo que el Espíritu dice a la iglesia. Mantengamos la comunión, sigamos asombrándonos por la belleza de la liturgia. Esas son las palabras con las que el Santo Padre concluye. Sigámonos asombrando por la belleza de la liturgia. Así que, queridos hermanos, aquí, carrera maratónica, un resumen de esta carta del Santo Padre Desiderio Desideravi. Es una carta hermosa, es un tirón de orejas, pero nos hace falta. Nosotros, Colombia, somos el país de la esperanza, porque somos millones los católicos, pero lastimosamente millones así, viviendo la fe, muy regular. Necesitamos invitar a muchos más a que conozcan también a Jesús, a que vivan la Eucaristía. Porque como dijo el Santo Padre, de domingo en domingo, escuchando la palabra y alimentándonos de su pan y de su sangre, vamos creciendo también en formación.
La sola celebración es una formación litúrgica. Bueno, finalmente, los que puedan aquí, a los que están también en la transmisión por internet, en este QR, si lo escanean, van directamente al texto del Desiderio Desideravi, para que puedan descargarlo en sus celulares, o lo quieren también mandar a imprimir, para que puedan resaltar, subrayar las ideas más importantes que el Santo Padre nos da para animarnos. Yo espero que salgamos de aquí muy animados, con el deseo ardiente de volver a vivir la Eucaristía como debe ser.